Muy bien, abran su Biblia por favor, el primer libro de los Reyes en el capítulo 21. Primer libro de Reyes en el capítulo 21. Y vamos a orar mientras ustedes abren su Biblia. Padre Celestial, gracias por esta tarde y gracias por habernos permitido reunirnos una vez más. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos, nuestras voces a ti. Gracias, Señor, porque estamos seguros de que tú has preparado algo para nosotros en las Escrituras para que escudriñemos juntos y podamos aprender más de ti y acercarnos más a ti por medio de ese conocimiento que nos quieres dar. Así es que bendícenos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pues muy bien, la semana pasada en donde nos quedamos en nuestro estudio del primer libro de los Reyes fue en el capítulo 21 y llegamos hasta el versículo 16 y vimos algo interesante en el pasaje que estudiamos. Fue el caso de Ahab o Acab, según sea la traducción que está leyendo, y la viña de Nabot. Y vemos que Ahab quería la viña que Nabot tenía porque estaba cerca de su palacio. Nabot no la quiso vender y vimos las razones por las cuales no la quería vender. Ahab fue y habló con su esposa que era una mujer que le gustaba tomar el control, que era una mujer que le gustaba hacer las cosas como ella quería y que parece ser que nada la detenía. Se encargó de hacer un plan para quitarle la viña a Nabot, y el plan fue que iban a traer a Nabot delante del pueblo, iban a traer también, y lo dice ahí en la Biblia, al menos en mi versión que yo leo, a dos sinvergüenzas que iban a dar falso testimonio en contra de él, que iban a decir que había blasfemado contra el rey y había blasfemado contra el Señor, para que todo el mundo lo apedreara y muriera, y así Ahab se pudiera quedar con su viña. Ahora, aquí, comenzando con el versículo 17, vamos a ver una vez más que se vuelve a mencionar a Elías. Se vuelve a mencionar a Elías, de quien no habíamos sabido nada desde que se mencionó en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Desde el capítulo 19 y hasta ahorita, y no sabemos cuánto tiempo pasó, no se había mencionado Elías. Si miran ahí en su Biblia, unas cuantas páginas a la izquierda, en el capítulo 19 y el versículo 19, nos dice ahí que cuando Elías salió de la cueva, recuerden que Elías andaba huyendo de Jezabel porque Jezabel le había prometido que así como él le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal, así ella le iba a cortar la cabeza a él. A Elías le entra el miedo y por salvar su vida va y se esconde en una cueva en donde el Señor se manifiesta, en donde el Señor le habla y le dice que salga de esa cueva y le dé instrucciones para hacer. Entonces en 1 Reyes 19:19 dice que cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, que era lo que el Señor le había dicho que hiciera, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última yunta. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Y esto fue porque Eliseo iba a ser el que iba a tomar el lugar de Elías cuando el Señor finalmente lo llamara a su presencia. Entonces Eliseo iba a tomar el lugar de profeta que Elías había tenido hasta entonces, junto con otros profetas de los que hemos estado leyendo. Ahora, no se nos dice a dónde se fue Elías después de que le echó su manto a Eliseo, le echó el manto encima a Eliseo, simbolizando que él iba a ser el que iba a tomar su lugar. Pero ahora reaparece. Y noten lo que va a suceder. Dios, una vez más, le habla a Elías y una vez más lo envía a hablar con Ahab acerca de lo que acaba de pasar con Nabot y su viña. Ahora, esto nos debe decir algo acerca de Dios. Esto nos debe decir que delante de Dios nada pasa desapercibido. Nada pasa desapercibido. ¿Sí? Dios no solamente está en todo lugar, sino que todo lo ve. A Dios no se le puede engañar. A Dios no le podemos, como dice mi papá, como decía mi papá, delante de Dios no se puede tapar el sol con un dedo. Dios lo ve todo. Ahora, esto a mucha gente le causa temor. Mucha gente le causa ansias el saber que Dios está en todo lugar y que no hay un lugar a donde no se pueda ir a esconder de Dios. A otros nos causa mucha seguridad. A mí me hace sentir mucha seguridad el saber que Dios siempre sabe en dónde estoy, el saber que Dios siempre está viendo lo que estoy haciendo, que Dios siempre no solamente está a mi lado, sino que está prestando atención a todo lo que hago, bueno o malo.
¿sí? Y eso, ¿sí? Para aquella persona que tiene el temor santo de Dios, le hace que busque la manera de hacer las cosas que agradan a Dios. No lo va a hacer 100% del tiempo, no lo va a hacer 100% bien, pero busca hacerlo porque sabe que Dios está ahí. Y cuando falla, sabe que Dios lo ve y sabe que Dios está también ahí para mostrar misericordia y gracia, aunque hayamos fallado. Aunque hayamos fallado. Los que tienen hijos aquí, sus hijos son perfectos, nunca le desobedecen, nunca se portan mal, ¿verdad que no? Sin embargo, no dejan de ser sus hijos, ¿verdad? Pase lo que pase, siguen siendo sus hijos, siguen supliendo sus necesidades. Sí, quizás les arrimen un poco de tierra de vez en cuando, pero siguen siendo sus hijos, no los abandonan. Así es Dios también con nosotros. Y si nosotros siendo malos sabemos hacer ese tipo de cosas por nuestros hijos, imagínense nuestro Dios que es perfecto amor, que es perfecta gracia. Entonces Dios sabía lo que había pasado con Nabot, con Ahab, con Jezabel y con la viña que le quitaron. Ahora no sé si ustedes se han dado cuenta en lo que hemos estudiado acerca de Elías y a través de Primera de Reyes, pero parece ser que Dios siempre llama a Elías cuando tiene algo difícil para hacer. ¿No se han dado cuenta de eso? Que Dios siempre llama a Elías o envía a Elías a ciertos lugares a hacer ciertas cosas cuando las cosas que Dios necesita que se hagan son cosas difíciles. Si ustedes se acuerdan, la primera vez que hablamos acerca de Elías, Dios envió a Elías a profetizarle a Ahab la sequía de 3 años y medio que se iba a llevar a cabo en Israel. Sí, y le dice que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que él, Elías, lo diga. Entonces va con un mensaje bastante duro, bastante difícil, bastante serio. Y luego se va a echar la responsabilidad él mismo de que al menos que él diga que haya agua, no va a haber agua. Entonces, si ustedes fueran a Ahab y empezara a suceder la sequía, ¿a quién le iban a echar la culpa? A Elías, ¿verdad? Porque sí, si bien Dios lo envió a profetizar, Él está diciendo no va a caer agua ni rocío, al menos que yo lo diga. Entonces yo preguntaría como rey, bueno, pues si tú tienes el poder para que caiga agua, entonces, ¿qué estás haciendo? Deberías de hacerlo ya. Pero no podía llevar eso a cabo hasta que el Señor le dijera que era tiempo. Luego, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo Elías enseguida de eso? Elías tuvo que ir a enfrentarse a los 450 profetas de Baal. Tuvo que ir a enfrentarse a los 450 profetas de Baal, y después de que ellos fracasaron en el reto que les hizo, ustedes se acuerdan del reto, ¿verdad? Hagan un altar, pongan un toro, vamos a pedirle a nuestro respectivo Dios que haga llover fuego del cielo, y el Dios que haga llover fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Bueno, pues sabemos todos, porque ya lo estudiamos, que los profetas de Baal fracasaron. Por más que le gritaron a Baal, por más que se cortaron, por más que hicieron todo lo que hicieron, Baal no hizo llover fuego del cielo, y fracasaron en comprobar que Baal era el Dios verdadero. Sin embargo, cuando Elías oró a Dios, ¿qué sucedió? Cayó fuego del cielo, quemó el sacrificio, quemó la leña, lamió el agua que le habían echado encima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y luego qué hizo Elías? Fue y agarró a los 450 profetas de Baal, lo mandó al pueblo que se los trajeran y les cortó la cabeza a todos. ¿Okay? Entonces Elías como que cada vez que el Señor necesitaba un Rambo, ¿verdad? Llamaba a Elías para que hiciera el trabajo difícil. Llamaba a Elías para que hiciera lo que le podía costar la vida. Y por lo que había hecho con los profetas de Baal, de nuevo, tuvo que huir para salvar su vida, porque Jezabel le prometió que los dioses le hicieran a ella lo mismo, o sea, que la mataran, si ella no le cortaba la cabeza a Elías, así como él lo había hecho con los 450 profetas de Baal. Y saben que al estar meditando sobre esto, me llegó la idea de que a menudo nos vamos a dar cuenta de que a veces las cosas que Dios nos envía a hacer no son las más fáciles. A veces las cosas que Dios nos envía a hacer no son las más fáciles. Las palabras que nos manda a decir a alguien a veces no son las más suaves.
¿sí? Y las situaciones con las que nos manda a lidiar a veces no son las más placenteras, pero nos ha enviado a nosotros. Nos ha enviado a nosotros a hacer esas cosas, y nosotros como siervos de Dios y queriendo tener, al menos yo quiero tener el mismo corazón, el mismo espíritu de Elías, tenemos que obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Y aunque sea difícil lo que se nos está pidiendo que hagamos, tenemos que pensar en algo, que si estamos seguros, y aquí está la clave, ¿ok? Así es que presten atención, que si estamos seguros de que ha sido Dios el que nos ha enviado a hacerlo, ¿sí? Y entre paréntesis aquí, eso solo puede pasar si hemos orado, si hemos pedido a Dios que nos revele que de hecho esa es su voluntad, que no es lo que nosotros estamos sintiendo que debemos hacer, sino que claramente el Señor nos revela que esto es lo que Él quiere que hagamos. Si todo esto es cierto, entonces podemos estar seguros de que Él estará con nosotros cada paso del camino. No solamente nos protegerá, sino que también nos guiará y también nos dará la sabiduría para saber cómo lidiar con estas situaciones difíciles que a veces tenemos que lidiar con ellas en nuestra vida. Porque a menudo tenemos que lidiar con ellas con amigos, con amigas. A menudo tenemos que lidiar con ellas con familia. A menudo tenemos que lidiar con ellas inclusive con hermanos y hermanas en Cristo. Y tenemos que decir la verdad. Y a veces la verdad causa problemas. Aunque la queramos decir con mucho amor y con gracia y todo lo demás, la verdad causa problemas. Entonces, si estamos seguros de que ha sido Dios el que nos ha enviado a hacerlo, cualquiera de estas tres cosas que les mencioné, entonces podemos estar seguros, después de haber orado, después de haber pedido a Dios que Él nos revele que esta es su voluntad, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros cada paso del camino, por difícil que lo que nos haya enviado a hacer sea. Pero no vamos a darnos cuenta de que Él va a estar con nosotros cada paso en el camino, sino que, si no vamos, entonces una vez que estamos seguros de que esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer, tenemos que movernos en fe e ir y hacerlo, e ir y decirlo, e ir y lidiar con ello, sabiendo que Dios va a darnos la sabiduría de cómo, sabiendo que Dios nos va a dirigir de cuánto y cuándo, etcétera, etcétera. Digo, todos los profetas vivieron en tiempos difíciles en los que tuvieron que profetizar a veces a reyes muy malvados, cosas que si yo hubiera sido uno de los profetas, yo diría: Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya yo? Sí, inclusive como pastor les puedo decir que ha habido veces que el Señor, al estar estudiando, al estar preparándome, al estar meditando en lo que vamos a predicar el domingo o el martes, a veces llego a puntos como este quizás, y tengo que preguntarle al Señor: Señor, ¿en serio eso es lo que quieres que diga? ¿En realidad esas son las palabras que quieres que use? Sí, y a menudo sí. No hay otra forma, le doy vueltas y me pongo a ver cómo lo puedo decir de una manera más suave, cómo lo puedo decir de una manera que no vaya a ofender, y me doy cuenta de que dígalo como lo diga, voy a ofender a alguien. El sábado pasado me tocó predicar en una iglesia hermana, Calvary, no les voy a decir la iglesia, es más. Y me tocó predicar acerca de perseverar. Y el ejemplo que yo usé de alguien que persevera fue Elías precisamente, porque es lo que hemos estado estudiando aquí por algún tiempo. Y una de las cosas en las que quise hacer énfasis fue en que Elías, a pesar de todo lo grande que había hecho, todas las cosas maravillosas y poderosas que había hecho por el Señor, de todas maneras, cuando llegó su vida a estar amenazada, sintió temor. Y quise dar consuelo a las personas que de alguna manera estaban pasando por alguna situación difícil y tenían temor en su vida. Sí, porque se trataba de tratar de alentar a las personas a que volvieran a la iglesia, porque ya el COVID había pasado y que quién sabe qué, quién sabe. ¿Saben que hay gente que ya volvió? Hay gente que no ha vuelto. Hay gente que está tratando de decidir si va a volver. Hay gente que no va a volver. ¿Tienen temor? Si Elías tuvo temor, si Jesús
en el huerto de Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces nosotros no podemos juzgar a la gente que todavía tiene temor. Tenemos que dejar que Dios sea el que los convenza, que Dios sea el que se mueva. Y el yo gritar de aquí esto y aquello y lo demás no va a ayudarle a nadie. Pues algunos de los pastores que estaban ahí se ofendieron. Se ofendieron, no me lo dijeron, pero escuché sus predicaciones. Y así es que me di cuenta de que, porque se hizo el señalamiento de que yo estaba mostrando demasiada gracia, muchísima gracia a la congregación que yo pastoreo. Sí, que se notaba por lo que estaba diciendo que estaba mostrando mucha gracia. Y alguno dijo: yo no puedo hacer eso. Bueno, gloria a Dios. Pero hay veces que no le hace que tan tranquilos queramos decir las cosas. A veces así la gente se ofende, ¿no es cierto? Y la mayoría de los profetas, es más, me atrevo a decir que todos tuvieron muy difíciles situaciones en las cuales tuvieron que profetizar. Como creo yo que los cristianos de nuestros días estamos viendo en días difíciles, en los cuales, a pesar de la dificultad de hablar del amor de Dios, de hablar de la gracia de Dios, etcétera, etcétera, vamos a tener problemas. Uno de estos profetas fue Jeremías, el profeta llorón, ¿sí? Jeremías profetizó en los días más oscuros del reino de Judá. Vamos a hablar de Jeremías más adelante, pero profetizó en los días más oscuros del reino de Judá. Dios le dijo que iba a ser perseguido. Sí, antes de que fuera a hacer lo que el Señor le dijo que iba a ser perseguido. Fue puesto en un cepo. ¿Saben lo que es el cepo, verdad? El cepo son barrotes con agujeros en donde se pone la cabeza en uno, las manos en otro, y luego se cierra con un candado, y algunos hasta ponían las piernas o los tobillos en otro barrote más abajo, y ahí dejaban a la gente. ¿Alguna vez ha estado en la misma posición sobre sus piernas por un buen periodo de tiempo y se ha tratado de levantar? Pues esta era una tortura. Fue puesto en el cepo. Fue puesto en una cisterna llena de lodo, fue echado ahí, dejado como su prisión. Fue llevado a la fuerza a Egipto. Pero el Señor, desde que lo llamó, le dijo esto. Lean conmigo Jeremías capítulo 1, los versículos 7 y 8. Jeremías 1, versículos 7 y 8. Pero el Señor me dijo, Jeremías hablando aquí: no digas que solo eres un muchachito, porque él decía: soy muy joven para hacer lo que me estás mandando a hacer. Y el Señor le dijo: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande a hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. Y luego le dice esto en el versículo 8: no temas delante de ¿quién? De nadie, dice mi versión. No temas delante de nadie. ¿Sí? No temas delante de nadie. ¿Sí? Dirás todo lo que te ordene decir, y no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor, dice la Reina Valera contemporánea. Entonces quiere decir que cuando Dios nos envía a hacer cosas difíciles, también nos promete que va a estar con nosotros. También va a estar ahí a nuestro lado. También, cuando mandó a los discípulos a la gran comisión a predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué les dijo? Y yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Entonces no debemos tener temor de hacer las cosas difíciles que Dios nos llama a hacer, especialmente cuando tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros. Entonces, ahora vuelve Elías, y tiene que decirle a Ahab otra cosa difícil. Otra cosa que, de nuevo, es algo que no importa cómo lo diga, aunque lo cubra de miel, etcétera, no va a caer bien a nadie. Noten ahí en el versículo 17 de Primera de Reyes, capítulo 21, dice: pero la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo: ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot. Ya había tomado obviamente posesión de la viña de Nabot. Pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente.
Noten lo que dice ahí. Así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Oh my goodness. Oh my goodness. Como que lo que había pasado no era suficiente para Elías, como que lo que ya había tenido que decir no era suficiente, como que no era como para que le diera miedo. Ahora le va a ir a confrontar a Ahab. Le va a ir a decir que Dios sabía acerca del asesinato de Nabot. Y le va a ir a decir que básicamente él se va a morir en el mismo lugar, no necesariamente se va a morir en el mismo lugar, pero que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí también van a lamer la sangre de Ahab. Pregunta, ¿qué hubiéramos pensado nosotros si el Señor nos hubiera enviado a dar a alguien que tiene el poder para dejarnos vivir o para matarnos, si no les gusta lo que decimos, a que nos hubiera enviado a decirle algo como lo que envió a Elías a decirle? ¿Hubiéramos ido? Elías tenía la experiencia de que Dios había estado con él, Dios lo había cuidado, Dios había suplido para sus necesidades, etcétera, etcétera, en diferentes situaciones, con los cuervos, con la viuda, en la cueva en la que se escondió, ahí le envió de comer también, sí, ahí se presentó delante de él y lo fortaleció. Si todo eso hubiera pasado con nosotros, nosotros nos hubiéramos aventurado a ir a hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, así como le dijo a Elías que fuera con Ahab a hacerlo. ¿Sí? No sé. Yo quiero decir que yo sí iría. Que Ahab ni que nada. ¿Qué me puede hacer Ahab? Si Dios es por nosotros, ¿lo creemos en realidad? ¿No hay arma forjada contra nosotros? ¿Lo creemos en realidad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que a veces se usa fuera de contexto eso, pero ¿lo creemos en realidad? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer, a ir a donde se tenga que ir, decir lo que se tenga que decir para que la voluntad de Dios se cumpla? Ahí es donde, como decía J. Vernon McGee, ahí es donde the rubber meets the road, en donde la llanta pega con el pavimento y vamos a ver si en realidad somos lo que decimos ser. Alguien ha tenido que pasar por esa situación. No me digan, no, simplemente lo estoy, ¿verdad? Es la semilla, ¿verdad? Porque puede ser que en nuestros tiempos y en este país en donde estamos, en donde todavía hay libertad para predicar la palabra, puede ser que lleguemos a ese punto en donde lo que estamos diciendo se pueda considerar como palabras de violencia hacia alguien o hacia un grupo, hacia etcétera, etcétera. ¿Sí? Oía un pastor decir, no me extrañaría que en nuestros tiempos los pastores de aquí de Estados Unidos fuéramos echados a la cárcel porque van a considerar que algunas de las palabras que decimos son para incitar violencia en contra de algún grupo, en contra de algún estilo de vida, en contra de alguna práctica, etcétera, etcétera. Y lo podemos decir con mucho tacto. Ay, por favor, miren que la palabra de Dios dice, y lo que quiero es que se den cuenta de que Dios está en contra para que no vayan a sufrir finalmente el castigo que los que practican tales cosas van a sufrir. Se les hace una amenaza de lo que estoy diciendo, como lo dije, pero para muchos va a ser una amenaza. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese punto? ¿Vamos a seguir firmes o no? ¿Sí? ¿Vamos a seguir firmes o no? ¿Sí? Ahora, hasta ahora hemos visto que aunque Ahab se queja mucho contra Elías, ¿sí? No hemos visto que levante la mano contra él. Sin embargo, su esposa Jezabel le prometió a Elías que iba a acabar con él, ¿no es cierto? Entonces, si bien Ahab era más o menos como Herodes, ¿se acuerdan que Herodes no le gustaba lo que Juan el Bautista decía, pero tampoco lo quería matar? Pero ¿qué pasó cuando Herodías se quejó? ¿Y qué pasó cuando Herodes se puso todo acelerado porque la hija de Herodías estaba bailando delante de él y sus invitados? Y porque siguiera haciendo lo que estaba haciendo, le promete que le va a dar hasta la mitad del reino. Le dio cuello. Sí, entonces me imagino que al darse cuenta aquí Elías lo que habían hecho a Ahab y Jezabel, le ha de haber entrado un poco de miedo, creo yo. Sí. Ahora, a pesar de las amenazas,
hemos visto a Elías siempre siendo protegido por Dios y nada le ha sucedido. Y por eso, aunque el mensaje es difícil, Elías va y hace lo que Dios le dice. Elías va y hace lo que Dios le dice, porque como les he dicho muchas veces, las fidelidades pasadas de Dios en nuestras vidas demandan la obediencia a lo que nos está pidiendo hacer en el presente. El hecho de que Dios se haya mostrado fiel a nosotros a través de nuestras vidas demanda que ahora nosotros seamos fieles y obedientes a lo que nos está pidiendo hoy, aunque nos parezca ser algo difícil. Ahora, algo digno de notar aquí, noten cómo lo menciona aquí Elías, que dijo el Señor. Pregunta, esta es la prueba del estudio pasado. Okay, así es que los que se la saquen bien les vamos a regalar una taza de café y una pieza de pan después del servicio. Okay. Entonces, ¿quién mandó matar a Nabot? Alguien, dígame, ¿nadie se acuerda? Jezabel, pero noten lo que dice el Señor. ¿No es verdad que asesinaste a Nabot? ¿A quién se lo están diciendo? A Ahab. Para Dios, ¿quién era el que había asesinado a Ahab? A Nabot, perdón. Ahab. Aunque él no puso la mano encima, aunque él no se nos dice, no parece que haya tirado ninguna piedra, de todas maneras culpa a Ahab de haber asesinado a Nabot. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Porque lo permitió, porque no hizo nada para evitarlo, pero acuérdense que Jezabel le dijo, ¿sabes qué? No lo dijo así como lo voy a decir yo, pero básicamente fue lo que dijo: quítate de aquí, inútil, yo me voy a encargar de esto. Y él fue y se quitó y se metió a su alcoba o lo que fuera, y Jezabel se encargó de todo lo demás. Pero Dios claramente tuvo a Ahab como responsable de este pecado, porque él era el marido, porque él era el rey, y porque el que se benefició del acto fue ¿quién? Él. Dios era el marido y debió haber estado guiando a su esposa. Debió haber no dejarse influenciar tanto por su esposa, especialmente en lo que la idolatría concierne, especialmente en lo que desobedecer la ley de Dios concierne. Sí, así es que maridos no vayan a agarrar la idea de que no le tienen que hacer caso a su esposa y no prestarle atención, porque eso no es lo que estoy diciendo. Ahora, si su esposa les está tratando de convencer de que desobedezcan la ley de Dios, entonces no le vayan a hacer caso, por favor, no sean un Ahab cualquiera. Pero si ese no es el caso, entonces escuchen a su esposa. Pero aquí, como el esposo no dijo no, ¿qué vas a hacer, Jezabel? No vayas a hacer alguna locura, no vayas a cometer un crimen más grave que él o lo que sea, no vayas a hacerlo. ¿Sí? Y luego era el rey. Era el rey, era el que debía poner el ejemplo a todos los israelitas, era el que debía gobernar sometiéndose a la ley de Dios. Entonces Dios claramente tuvo a Ahab como responsable de este pecado, porque era el marido, porque era el rey, y luego él fue el que se benefició de lo que Jezabel hizo. Sí, él fue el que se benefició de lo que Jezabel hizo. Y como vimos en nuestro estudio o nuestra lectura del libro de Santiago, Maduros en Cristo, no tiene nada de malo tener riquezas, pero sí tiene mucho de malo cómo se han obtenido esas riquezas. Si se han obtenido aprovechándose del pobre, si se han obtenido no pagándole a los trabajadores lo que se les debe, si se han obtenido pisoteando los derechos de otros, entonces obviamente que eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces por eso el Señor culpó a Ahab. Noten el versículo 20. Pero Ahab le replicó a Elías: al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió: te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. Ahora, tenemos que pensar algo aquí. Sí, porque cuando dice él, al fin me has encontrado.
Sí, hace pensar como que Elías lo andaba buscando, como que Elías andaba detrás de él, pero como vamos a ver más adelante, ese no era el caso. Sí, pero me causa muchísimo interés lo que Elías le dice a Ahab, en donde le dice: te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. La Reina Valera 60 dice: porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Tanto el vendido como el esclavo tienen el mismo significado. Ahab se había vendido como esclavo a hacer la maldad. Se había vendido como esclavo a cometer pecado contra Dios. Y cuando habla de delante de Dios, no está diciendo lo hiciste enfrente de Dios, porque Dios está en todo lugar. Está diciendo lo hiciste sin importarte que Dios está viendo lo que estás haciendo. Lo hiciste mandando a Dios, por así decirlo, por un tubo. No te pusiste a pensar que Dios está en todo lugar y que está viendo todo lo que haces y ve tu corazón y ve por qué. No te pusiste a pensar, lo hiciste a pesar de todo eso. Quiere decir que Ahab era una persona muy malvada, ¿verdad? Dios no le importaba lo que Dios pensaba. No le importaba lo que Dios fuera a pensar de él por hacer lo que estaba haciendo. No se detenía ni siquiera para pensar, esto no le va a agradar a Dios y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Qué tal si me castiga? ¿Qué tal si me corrige? ¿Qué tal si me disciplina por ello? No hace nada de eso. Pero antes de que juzguemos demasiado duro a Ahab, que tenemos la tendencia a hacerlo, especialmente cuando estamos en el Antiguo Testamento y vemos todo lo que se dice acerca de algunos reyes y de las maldades que cometieron, antes de que hagamos eso, tenemos que darnos cuenta que en el Nuevo Testamento se nos dice que todos nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos vendidos como esclavos al pecado también. Antes de venir a Cristo estábamos vendidos al pecado también. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 7 y el versículo 14 nos dice lo siguiente. Romanos 7, 14 nos dice: sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido ¿qué? Vendido como esclavo al pecado. Que ha sido vendido como esclavo al pecado. Esto lo está diciendo Pablo ya después de ser salvo. Esto lo está diciendo ya después de que está predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra carne como seres humanos está vendida al pecado. Por eso va a decir más adelante que lo que quiere hacer ¿qué? No lo hace, y lo que no quiere hacer sí lo hace. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Que lo que no quieren hacer es lo primero que hacen, y lo que quieren hacer de alguna manera no tienen la habilidad para hacerlo, aunque saben que es lo correcto, aunque saben que es lo que Dios quiere, aunque saben que es lo que la palabra de Dios dice. Es la misma razón por la cual Ahab había hecho lo que había hecho. Estaba vendido a hacer lo malo delante de Dios. Estaba hecho un esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. No le importaba lo que Dios pensara. Y saben que cuando nosotros nos tiramos, nos aventamos a pecar, aun cuando sabemos que va contra la voluntad de Dios, porque decimos, al cabo estoy bajo la gracia, estamos teniendo la misma actitud de Ahab. Estamos teniendo la misma actitud de Ahab, y tenemos que cuidar de que eso no suceda, porque eso puede llevarnos a cosas peores, apartarnos de Dios y quizás hasta no volver a Dios. Sí, sabemos que la verdadera salvación no se puede perder. Sabemos que nadie puede arrebatar a ninguna de las ovejas de Dios de su mano, pero no se nos dice que las ovejas no pueden saltar y bajarse de su mano, ¿verdad? Así es que yo voluntariamente puedo aventarme a una vida de pecado otra vez y apartarme de Dios. Sí, el ser humano está vendido como esclavo al pecado, por eso necesita ser redimido. Necesita ser redimido. Y lo que redimir quiere decir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Y esa redención, ¿sí?, solo puede venir de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque nadie más tiene la habilidad para pagar el precio.
Nadie más tiene la habilidad para pagar el precio. La redención no puede venir de ningún otro lado, no puede venir de ninguna filosofía, no puede venir de ninguna ciencia. La redención solamente puede venir de parte de Dios, porque para pagar, para liberar al mundo, al ser humano de la esclavitud, el único que tiene lo necesario para poder pagar el precio es Él. En el Salmo 130, los versículos 1 al 8, noten lo que dice ahí. Salmo 130, versículos 1 al 8 dice: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón. Este es el Antiguo Testamento, ¿ok? Este es el Antiguo Testamento. Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Versículo 5, Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Yo te espero, Señor, con toda el alma, como esperan los centinelas la mañana, como esperan los vigilantes el nuevo día. Versículo 7, Israel confía en el Señor porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante, ¿qué? Redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. En el Señor hay, ¿sí?, abundante redención. Si el Señor, vamos a ver más adelante nos va a redimir, pero para toda la eternidad. No nos redime hoy y luego nos tira, o nos redime hoy y luego cuando lo hacemos enojar nos agarra coscorrones y nos envía a freír espárragos. No nos redime hoy, pero luego si no nos portamos bien o si no somos perfectos, nos echa fuera. No, el Señor nos redime. En Él hay abundante redención. El Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Noten que aquí se menciona a Israel. Okay, se menciona a Israel específicamente. Está hablando de Israel, la nación de Israel. Importante eso también. En Isaías capítulo 43, comenzando con el versículo 1. Isaías 43, comenzando con el versículo 1, dice: así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, ¿quién? Jacob, porque yo te, ¿qué? Te redimí, yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Se está dirigiendo claramente a Israel, ¿cierto? Son promesas que se le hicieron a Israel. Y si todo se quedara en este contexto, entonces todos esos textos, cuando los usamos fuera de contexto, se convierten en pretextos para nosotros reclamar cosas que no son para nosotros. Pero no se enojen conmigo, ahorita voy a aclarar lo que estoy diciendo, ¿ok? Ahorita voy a aclarar lo que estoy diciendo. Entonces, esa redención de la cual habla la palabra de Dios solamente puede ser dada por Dios, porque solamente Él tiene los recursos para pagar por ella. ¿Entendimos eso? Ok, no lo entendimos. Ok, sí lo entendimos. Entendimos eso. La redención tiene que venir de Dios, porque solamente Él tiene los recursos para pagar por ella. ¿Amén? Ok, pero esa redención solo puede venir por medio de Jesucristo. Y porque es por medio de Jesucristo, entonces se extiende a todo el mundo y a todo el que cree. Y es por Jesucristo y por lo que Él hizo que ahora nosotros podemos reclamar, si es que así se le puede decir, algunas de las promesas que Dios hizo a Israel, como la que vimos en el Salmo 130, como la que vimos en Isaías 43, y con toda confianza podemos creer y tener la seguridad de que Dios va a hacer lo mismo por nosotros, porque nosotros hemos sido redimidos también por medio de Jesús, que vino a salvar a todo el mundo. En Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17, dice esto Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, o sea, los gentiles. Versículo 17, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de ¿qué?
de la fe, no por medio de la ley, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No va a vivir por obras, no va a vivir por religiones, no va a vivir por su cumplimiento de los deberes religiosos que se le han impuesto, va a vivir por medio de la fe y nada más que la fe. Pablo vuelve a repetir esto en Romanos capítulo 3, los versículos 22 al 24. Noten, Romanos 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la ¿qué? Fe en Jesucristo. ¿Es para quiénes? Para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la ¿qué? La redención que proveyó en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el recurso? ¿Qué es lo que Dios usa para redimir a la humanidad? Su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz cuando fue azotado, cuando fue colgado, cuando fue clavado en esa cruz. A los Corintios Pablo les dice lo siguiente: pero gracias a Dios, 1 Corintios 1, 30 y 31, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Jesús es nuestra redención. Y de la única manera que Él podía venir a redimirnos es si Dios lo enviaba. Y por eso la redención viene única, exclusivamente de parte de Dios. Pablo, de nuevo, escribiéndole a Tito. Quiero que entiendan esto, por eso les estoy dando estas referencias. Si quieren escribirlas para leerlas, después lo pueden hacer. Pero en Tito capítulo 2, los versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de ¿quiénes? Y al hablar de hombres no está hablando del masculino, el de la humanidad, ¿verdad? Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para redimirnos, para comprarnos de la esclavitud, para sacarnos de la esclavitud al pecado en la que todos nosotros vivíamos antes de conocerlo a Él, antes de por fe venir a Él, reconocer delante de Él que necesitábamos ser redimidos porque estábamos completamente vendidos al pecado. Y entonces Él derrama su sangre en la cruz y con esa sangre pagó por nosotros. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Noten lo que dice ahí el escritor de Hebreos. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? A través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de ¿qué? De su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y obtuvo para nosotros la ¿qué? La redención eterna. ¿Con qué? Con su propia sangre. Con su propia sangre. ¿Saben que hay mucha gente que habla acerca de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo sobre esto, la sangre de Cristo sobre aquello, la sangre de Cristo sobre mis hijos, la sangre de Cristo sobre mi carro, la sangre de Cristo sobre mi carro. ¿Saben qué, mis hermanos? La única razón que Jesús vino a la tierra en forma humana, en cuerpo humano, fue para que sangre corriera por sus venas y así pudiera derramar esa sangre, ¿sí? Para pagar nuestra redención. Porque sin sangre no hay remisión de pecados, nos dice en el mismo libro de los Hebreos. ¿Sí? La sangre del
cordero de los corderos, era lo que se usaba para redimir a los primogénitos, era lo que se usaba para redimir todo lo que se iba a redimir de Dios, para que la gente lo pudiera tomar para sí mismo. La sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo es lo que nos redime a nosotros. Con eso fue con lo que Dios pagó por nuestra redención. Y eso no fue solamente para los judíos, eso fue para todo aquel que cree en Jesús. En Apocalipsis capítulo 5, los versículos 9 y 10 dice: y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre, ¿qué hiciste? Redimiste para Dios gente de ¿qué? Toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Mis hermanos, va a llegar el día en el que vamos a reinar juntamente con Cristo sobre la tierra durante 1000 años. Es el periodo que se le llama el milenio. Porque para eso nos redimió el Señor. Para eso nos compró. Por eso ya no somos o no debemos de pensar en nosotros como que somos de nosotros mismos. Le pertenecemos a Él, porque Él usó su preciosa sangre para salvarnos. Ahora, como les estaba diciendo al principio de esta porción de lo que estamos estudiando, no era que Elías lo hubieran dado buscando y que por eso Ahab dijo: me has encontrado, enemigo mío, sino que más bien era una pregunta que estaba haciendo Ahab, como diciéndole: ¿para qué has venido a buscarme, enemigo? ¿Verdad? Como diciendo: si eres mi enemigo, ¿para qué me andas buscando? ¿Verdad? O sería como nosotros decir: ¿y ahora qué quieres, enemigo mío? O podría ser: ya me encontraste, ¿y ahora qué quieres, enemigo mío? ¿Sí? Todo lo podemos interpretar de esa manera. Y la razón por la que le llama enemigo es precisamente por lo que hablábamos al principio, que siempre que Elías se presentaba delante de Ahab, siempre que tenía un encuentro con él, siempre Elías traía malas noticias para Ahab. Siempre traía malas noticias para Ahab. ¿Sí? Siempre tenía algo, siempre traía un recado no de condenación, traía un recado de reprensión de parte de Dios por cómo se estaba portando. Entonces, cada vez que Ahab veía a Elías, esperaba que le dijera algo malo. ¿Sí? Aunque las palabras que Elías le decía a Ahab eran palabras que debieron haberlo hecho ¿qué? Pensar en lo que había hecho o en lo que estaba haciendo. Para eso era por eso mandaba Dios a Elías. Si conocemos algo de Dios es que es misericordioso, amén. Si conocemos algo de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos, amén. Si conocemos algo de Dios fue que Dios envió a su Hijo unigénito para derramar su sangre, para redimir a toda la humanidad, amén. Y saben que eso también incluía a los Ahabs de este mundo. A veces como predicadores o muchos predicadores agarran todos estos pasajes para apuntar con el dedo, para tirar de pedradas, para aventar condenación, para advertirle a la gente que si no se mete en cintura, Dios le va a hacer lo mismo que hizo con él. No, es para que nos demos cuenta: chihuahua, hombre, si yo fuera Dios, ya hubiera matado a Ahab, ya le hubiera dado cuello. Pero vamos a ver que eso no va a suceder todavía por algún tiempo. Entonces, aunque las palabras que Elías le decía a Ahab eran palabras que eran duras, debieron haberle hecho pensar en lo que había hecho, pensar en lo que estaba haciendo y de moverlo hacia el arrepentimiento para que pudiera pedir perdón y para que lo que Elías le estaba profetizando que iba a pasar quizás no pasara. Se los predico mucho, se los digo mucho y no quiero que se les olvide. Primera de Juan 2:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es nada más para nosotros o para cualquier pecador? Para cualquier pecador. Para cualquier pecador que venga con un corazón contrito y humillado a pedir perdón, el Señor no lo va a rechazar. ¿Sí? Pero Acab
Solo veía que lo que se le decía no aprobaba lo que él hacía, o lo veía solo como acusaciones que Elías no tenía derecho de hacerle. Elías no tenía derecho de hacerlo, de acusarlo de lo que lo acusaba. Elías no tenía por qué hablarle así. ¿Sí? Solo miraba, todo lo que se le decía lo miraba como condenatorio, lo miraba como acusatorio, lo miraba como que ¿quién eres tú para decirme estas cosas? Y creo yo que era influenciado por la cultura de su esposa Jezabel, que creía que porque era el rey nadie tenía el derecho de cuestionar lo que hacía. Nadie tenía el derecho de cuestionar lo que hacía. ¿Sí? Hay personas así que porque tienen una posición de responsabilidad, o porque tienen una posición de supervisor o de gerente o lo que sea, tienen la idea de que nadie puede cuestionar nada de lo que hacen, porque tienen la autoridad. En la casa puede haber mareados que tienen esa manera de pensar. Yo soy el jefe y a mí se me va a hacer caso y bla, 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 bla. Pero también hay mujeres como Jezabel, ¿sí? Que quítate de aquí inútil, yo voy a hacer lo que se tiene que hacer y tú no tienes por qué decir absolutamente nada. ¿Verdad? Esa actitud va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra que debemos ser. Déjenme, como pastor, les quiero hacer una recomendación. Algo que deberíamos de hacer todos es escuchar lo que otros nos dicen acerca de algún comportamiento o costumbre que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo la ven? Cuando alguien viene y nos confronta con algo, ya sea nuestro cónyuge, nuestros hijos, si es que les damos la libertad para hacerlo, nuestros padres, si somos hijos, sí, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Algo que deberíamos de hacer es escuchar lo que otros nos dicen acerca de algún comportamiento o costumbre que estamos mostrando y analizarlo para ver si lo que se nos está diciendo pudiera ser cierto. ¿Cómo la ven? ¿Buena idea o mala idea? ¿Mala idea? Una buena idea y otra mala idea por allá escuché, y muchos no tienen ni idea de qué hacer. No, creo que es una buena idea, mis hermanos. Porque eso nos va a ayudar a vernos tal y como los demás nos ven. Y nos va a ayudar a tratar de componer esas cosas que no están bien en nosotros. A mí me ha pasado varias veces ya que alguien me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y quiero hablar muy seriamente. Si es que voy a ir a su oficina y no se vaya a andar escondiendo. Y vienen y me dicen: ¿sabe qué? Creo esto, creo aquello, creo lo demás, debería de, no debería de aquello, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y no entra por un oído y me sale por el otro. No creo que eso pase. No creo. Presta atención. Y lo que es cierto, no hay para dónde hacernos. Tenemos que cambiarlo, buscar cambiarlo, aunque se nos haga difícil, porque a menudo se nos hace difícil cambiar esas cosas. Y por eso tenemos que tener contacto y roce con hermanos de diferente manera de pensar, hermanos que tienen diferentes, quizás hasta ideas teológicas diferentes a nosotros, quizás vienen de trasfondos religiosos diferentes al nuestro. Y los escuchamos y oramos y le pedimos al Señor que Él sea quien nos dirija y tomamos lo bueno y desechamos lo que a nosotros no nos parece, pero no dejamos de ser hermanos. Amén. Pero ¿qué termina sucediendo? Termina sucediendo que a menudo en cuanto alguien nos dice algo, estoy tratando de entender lo que escribe, en cuanto alguien nos dice algo que no nos cae bien, que no nos parece bien, que no creemos, en la mente estamos: yo en mi vida he hecho algo así. Yo, para nada. Lo que hacemos es que comenzamos a defender nuestra actitud, a defender nuestra posición, y vemos a la persona que hizo el señalamiento, lo empezamos a ver como un enemigo o como una enemiga. Algo ha de tener contra mí.
Lo que pasa es que la envidia le roe las entrañas porque yo, esto y aquello, y él o ella no. Lo que pasa es que está medio zafado ya. Lo que pasa es que no está con los tiempos. Lo que pasa es que está demasiado con los tiempos. Y no nos detenemos a examinar lo que se nos está diciendo, ver de quién vienen las cosas y pensar, ¿será cierto o no será cierto? Mi esposa a menudo me regañaba porque me decía algo, oyes, como algo así como esto, oyes, le oigo un ruido al carro que no le había oído antes. Esposas, si su esposo es así, perdónenlo, muéstrenle gracia. Le oigo al carro, qué ruido va a tener el carro, lo que fue así, bájale al radio. O saca algunas de las cosas que traes en la bolsa, se andan moviendo ahí, andan haciendo ruido. ¿Sí? Y se enojaba conmigo. ¿Por qué no me haces caso? Deberías de ir. Luego ya iba a manejar el carro y luego oía el ruido y lo llevaba con el mecánico. Es que los frenos están sucios. Es que los frenos ya se están desgastando. Es que otros. Y luego llegaba con la cola entre las patas y le decía y me decía, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? El otro día llegó mi hija con su carro que hace un ruido cuando freno. Y ahí me subo al carro y me lo llevo a dar la vuelta. Y ¿no les ha pasado eso, hermanos? Que les dicen que está haciendo ruido, pero se lo llevan a dar la vuelta y no hacen ni un ruido, ¿verdad? Y lo primero que pensamos, ¿qué es? No mientan. No quiero decirlo porque no quiero que nadie se ofenda. Está loca. ¿Qué ruido ni qué ruido? No sabe lo que está hablando. Y me dijo mi hija lo que estaba pasando y fue lo que pensé y luego me puse a pensar, chihuahua, pero que no aprendes. ¿No te acuerdas lo que Berta te decía cuando reaccionabas de esa manera? Ok. Yo no oí ningún ruido, pero pues hoy me levanté y lo llevé con el mecánico. Ok. No me dijo que tenía nada malo. Ok. Todavía no. Mañana lo va a revisar. Pero estoy pidiendo a Dios que no tenga nada descompuesto. Porque ¿saben qué? Eso es lo que pasa. Descartamos lo que otras personas nos dicen simplemente porque no experimentamos lo que ellos han experimentado. Y no debe ser así. Cuando alguien nos señala algo, cuando alguien nos corrige algo, tenemos que recibir lo que se nos está diciendo y tenemos que evaluarlo. Y si estamos haciendo algo que está completamente mal, debemos de cambiar nuestra actitud y no debemos de ser como Ahab. ¿Sí? Todo lo que me viene a decir este camarada es algo malo. Ya no quiero ni escucharlo. Lo único que tenía que hacer es que hacer lo correcto, hacer lo bueno y ya no iba a recibir nada malo de parte de Elías, ¿no es cierto? Pero nosotros, otra vez de nuevo, no vayamos a ser como Ahab, ¿sí? Entonces, debemos de considerar que quizás, disculpe, me adelanté. Pero lo que termina sucediendo a menudo es que de inmediato comenzamos de nuevo a defender nuestra actitud o nuestra posición y vemos a la persona que hizo el señalamiento como nuestro enemigo. Quiero que consideremos otra cosa, ¿ok? Quiero que consideremos otra cosa aquí. Vamos a considerar algo por parte de Ahab. ¿Sería que Dios estaba enviando a Elías a decirle todas estas cosas porque Dios no quería tener que castigar a Ahab? ¿Sería que Elías no estaba mostrándose como enemigo, sino que en realidad estaba siendo amigo de Ahab? Estaba siendo amigo de Ahab al advertirle lo que le podía pasar. ¿Sí? Si ese era el caso, si Elías le estaba advirtiendo lo que iba a pasar para que Ahab se arrepintiera y no siguiera haciendo lo que estaba haciendo, entonces Elías ¿era el enemigo de Ahab o era amigo de Ahab? Era amigo de Ahab, ¿no creen? Se estaba arriesgando él mismo por decirle algo a Ahab
de lo que vendría si no cambiaba su manera de ser. Entonces, si ese es el caso con Ahab, ese puede ser el caso de nosotros también. Que la persona que nos está diciendo lo que nos está diciendo, lejos de ser nuestro enemigo o nuestra enemiga, es nuestro mejor amigo o mejor amiga, porque nos está advirtiendo acerca de lo que nos va a pasar si seguimos por el camino que vamos. Entonces debemos escuchar, debemos prestar atención. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Debemos de ser lentos para hablar. ¿Sí? Lentos para hablar. Debemos prestar atención. Que sí es cierto. Que sí es cierto lo que se nos está diciendo. Entonces debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque a lo mejor el Señor está enviando a estas personas para advertirnos de algo que nos pudiera pasar si no prestamos atención a lo que se nos está diciendo. Entonces tomen eso como mi último consejo de hoy. Si tomen eso como mi último consejo de hoy, escuchen a los demás. No traten de defenderse inmediatamente. Escuchen, piensen. Y si están mal, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y denle las gracias a la persona que les dijo. Porque por amor a ustedes les está advirtiendo lo que les está advirtiendo. Amén. Y recuerden que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús y ha sido para toda la eternidad. Así es que ya no hay nada más que tengamos que hacer. Ya fuimos comprados por Dios con esa sangre preciosa y ahora somos su propiedad y ya no somos de nosotros mismos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Y te pedimos que todo lo que hemos escuchado hoy, lo que hemos dicho, lo que hemos aprendido, Señor, sea guardado en nuestro corazón. Para que podamos así vivir una vida fuera de este lugar que te complace a ti, que es ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor, a recordar que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que ya no estamos vendidos en esclavitud al pecado, que ahora somos libres de ese pecado y no tenemos por qué vivir bajo su dominio, Señor. Y ayúdanos también a recordar que a veces tú envías gente a nuestra vida para que nos señalen ciertas cosas o ciertos comportamientos que estamos manifestando que no deberían de ser. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia y te pedimos que sigas instruyéndonos, sigas con el agua de tu palabra, lavándonos y purificándonos, y por el poder de tu Espíritu transformándonos más y más a la imagen de tu Hijo Jesús. Sé con mis hermanos hoy, Señor, y siempre guárdalos, protégelos, guíalos, Señor, y que podamos todos salir de este lugar y ser fieles y eficaces testigos de tu gracia, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga.